Queridas hermanas, queridos hermanos, la luz que brilló en Navidad durante la noche, iluminando la cueva de Belén, hoy resplandece y se manifiesta a todos. Celebramos hoy la fiesta de la Epifanía del Señor, que significa precisamente manifestación de esa luz de Dios a todos los hombres. ¿Quién es la luz? La luz es Jesús. Ya había sido anunciado por Isaías, como lo hemos oído en la primera lectura de la misa, varios siglos antes. Resplandece Jerusalén porque ha llegado tu luz. Sobre ti resplandece el Señor. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Es un anuncio de esa luz que Jesús viene a traernos al mundo. Él es la luz y viene al mundo para salvar a todos los hombres. San Pablo lo hace notar en la segunda lectura a los Efesios, cuando dice: también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa de Jesucristo. Es decir, que Dios nuestro Señor ha venido a redimir a todos los hombres, a todas las mujeres de todos los tiempos, y quiere que todos formemos parte de la Iglesia, parte de su familia. En el Evangelio hemos considerado cómo unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el Rey de los Judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Los magos vienen de Oriente y llegan a Jerusalén guiados por una estrella que los condujo primero hasta ahí y después hasta Belén para que pudieran adorar al niño. Los magos representan lo que quisiera que fuera hoy tema de nuestra reflexión, la congruencia, porque llevan a la práctica lo que ellos piensan, consideran que Dios les pide. En cambio, al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó. Convocó a los sumos sacerdotes y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá. Aparte de los magos, aparecen en escena Herodes y los sumos sacerdotes, que, como veremos, representan lo contrario a la congruencia por razones distintas en cada caso. Por un lado Herodes, por otro lado los sumos sacerdotes. Veamos la diferencia entre estas tres maneras de reaccionar: la de los magos, la de Herodes, la de los sumos sacerdotes. En primer lugar, Herodes, que se sobresaltó ante la noticia, preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Parece que cree, pero teme por su persona, que era lo único que le interesaba. Era un hombre marcado por el egoísmo. Además, es célebre por su crueldad. Mató a la mayoría de sus mujeres, a varios de sus hijos y a un buen número de personajes influyentes que le podían hacer sombra. Por eso también quiere matar al Mesías y acaba asesinando a los niños inocentes de Jerusalén. Es un hombre incongruente por su egoísmo. Cree en el Mesías, pero no lo acepta ni modifica su conducta, sino que trata de eliminarlo. La falta de congruencia motivada por el egoísmo consiste precisamente en no ajustar la propia vida a las exigencias de la fe. Consiste en buscarse uno a sí mismo en detrimento de aquello en lo que cree. Por eso se intenta, cuando hay egoísmo, ajustar la doctrina a la propia vida. Aquella conocida frase: quien no vive como piensa, acaba pensando como vive, expresa muy bien esta falta de congruencia, motivada por el egoísmo. En segundo lugar, los sumos sacerdotes representan la falta de congruencia por otro motivo, por su comodidad. Hemos escuchado cómo, consultados por Herodes, si sabían dónde había de nacer el Mesías,
respondieron, en Belén de Judá. Es decir, saben dónde ha nacido, lo revelan, pero ellos no se mueven, permanecen cómodamente en sus casas. Decía San Agustín, después de haber mostrado a otros la fuente de la vida, ellos mismos murieron de sed. Fue pues la comodidad lo que provocó en estos sumos sacerdotes su falta de congruencia. ¿Por qué? Pues porque la comodidad no permite vivir en la práctica, llevar a la práctica aquello que se conoce, que se cree, de lo que se está convencido cuando supone un esfuerzo, cuando supone una lucha determinada. Por eso la congruencia exige superar la comodidad para llevar a la práctica nuestras obligaciones, lo que Dios nos pide en cada momento, puesto que de lo contrario también acabamos ajustando la doctrina a la vida. En cambio, los magos representan la congruencia entre la fe y la vida. Hay un retrato, seguramente motivado en buena medida por la imaginación, que San Beda en el siglo XII hizo de estos personajes. Decía San Beda, el primero fue Melchor, ciego, cano, de barba y cabellos largos y grises. El segundo tenía por nombre Gaspar, y era joven, imberbe y rubio. El tercero, negro y totalmente barbado, se llamaba Baltasar. Pues estos magos de Oriente, en cuanto se enteran de que el niño está en Belén, se ponen en camino, actúan. Y como dice el Evangelio, al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Vieron la estrella porque fueron congruentes, actuaron de acuerdo a lo que creían, sin dejarse llevar ni del egoísmo ni de la comodidad, como ocurrió con Herodes y los sumos sacerdotes. San José María comentaba, ¿por qué tanta alegría? Porque los que no dudaron nunca reciben del Señor la prueba de que la estrella no había desaparecido. Dejaron de contemplarla sensiblemente, pero la habían conservado siempre en el alma. Hasta aquí las palabras de San José María. Pues finalmente los magos entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Llegaron pues a la meta, porque fueron congruentes, porque hicieron lo necesario para conseguir aquello que la estrella les había sugerido que hicieran. El Papa Francisco comentaba y hacía esta sugerencia: sintamos cerca a los magos como sabios compañeros de camino. Su ejemplo nos anima a levantar los ojos a la estrella y a seguir los grandes deseos de nuestro corazón. Nos enseñan a no contentarnos con una vida mediocre, de poco calado, sino a dejarnos fascinar siempre por la bondad, la verdad, la belleza, por Dios, que es todo eso de modo siempre mayor. Pues hasta aquí las palabras de Francisco. Afortunadamente, hoy muchas personas viven como los magos, con congruencia, decididas a seguir la estrella en todo momento, porque procuran santificarse en la vida ordinaria, en ambientes muy variados, donde a cada quien le corresponde estar, pero han descubierto que es posible alcanzar la santidad en el cumplimiento de los deberes ordinarios. Pues nosotros podemos ahora pedir a la Santísima Virgen que nos ayude a ser congruentes, de manera que nuestra vida se ajuste a nuestra fe, a lo que Dios espera de cada uno de nosotros, para que caminemos también hacia la santidad. Y para ello hemos de evitar el egoísmo de Herodes y la comodidad de los sumos sacerdotes. En cambio, hemos de seguir el ejemplo de los magos, para que vayamos a donde la estrella nos guíe, teniendo en cuenta
que esa estrella es también la Virgen María.